Muy buenas amigas y amigos de YouTube. Soy el Diario de la Música y estoy en otro lugar. Estamos con Joaquín, que es... Soy un laudero, constructor de guitarras. Vamos a descubrir cómo es trabajar en un taller de laudería y concretamente cómo se hacen las guitarras. Así que acompáñenos. Bueno, pues aquí en el taller pues tengo desde las maderas almacenadas. Primero todos estos son las tapas con las que voy a construir la guitarra. Tapa de abeto, esta es tapa de cedro canadiense. Por ese lado también tengo los brazos de cedro, es el cedro rojo mexicano. Es importante porque en realidad para todos los trabajos con madera es muy importante el secado o los procesos de secado de la madera porque tiene que ya estar muy estable para la construcción. Sí, esto me parece muy importante porque al menos yo considero, yo estudié guitarra. Por ejemplo, a mí nunca me explicaron ciertas cosas. No sé si nos pudieras platicar cuál es la diferencia entre una guitarra de marca y una guitarra de laudero. Bueno, en general las guitarras de marca están hechas con procesos industrializados, elaboradas en su mayoría con grandes máquinas y solamente supervisadas, se podría decir mínimamente por la mano humana. También hay otras gamas de guitarras de procesos semi-industrializados en donde hay lauderos capacitados que están a cargo de supervisar tanto procesos de máquinas como a otros lauderos, se podría decir como con menos rango y están supervisando esos procesos donde ya actúa un poquito más la mano del hombre, ¿no? Cuando se habla específicamente de las guitarras de laudero o de guitarrero profesional, es que o bien el laudero trabaja completamente solo o tiene a su cargo a 2, 3, digamos, no sé, máximo 4 personas supervisando específicamente todos los procesos y ya tiene una forma bien establecida de trabajar. Esto me revita la primera pregunta que iba a hacer. Ajá. Y que termine yo haciendo otra pregunta. Más o menos, ¿cuánto tiempo toma aprender el oficio? Creo que depende también mucho entre un individuo y otro. Pero, por ejemplo, yo aquí en las clases que doy, sí se toman, como vienen una vez a la semana a tomar clases, sí se toman hasta un año para... Eso es más o menos lento. Como vienen nada más, ahorita estoy dando los fines de semana, todo el proceso, pues, en lo que conocen los materiales, el uso de las herramientas, sí se alarga hasta un año. Hay gente que cuando yo les doy la información se sorprenden un poco, pero aunque ha habido gente, o incluso yo mismo quisiera que terminaran sus guitarras antes, no siempre resulta bien, o a veces por trabajar como con mucha prisa, terminan después tardándose un poco más por tener que corregir o incluso repetir parte de los procesos. Vamos a dar las redes del taller de laudería. ¿Cómo puedes venir aquí a aprender de la mano de Joaquín cómo hacer guitarras y puedes crear tu propia guitarra? Sí, pues aparezco en Instagram como Joaquín Vega Camacho, que ahí es donde pongo el contenido de las guitarras que estoy construyendo para mis clientes, y también hice el Instagram del taller que se llama Madera y Cuerdas, y en Madera y Cuerdas subo, digamos, las características del taller, la herramienta que tengo y el trabajo de los alumnos. Ahí también igual por mensaje puedo atender si están interesados en tomar clase conmigo. Si yo pudiera hacer una guitarra de principio a fin y fuera principiante y tengo la guía, probablemente trabajando diario unos 3 meses, probablemente ya tendríamos un instrumento terminado en tal vez un poquito más ya con los acabados y así, pero al menos con el ritmo que yo he visto con mis alumnos, como vienen una vez a la semana, siempre nos ha llevado por lo menos más un año. Tiempo. Exactamente. Bueno, y ahora estamos en otra parte del taller donde tenemos más herramientas y también podemos encontrar otros trabajos que están en proceso. Así que vamos a hablar de ello. Sí, pues como te comentaba hace rato, pues en este cuarto tengo, digamos, madera almacenada. Sí, justo de eso quería hablar. ¿Cómo es esta parte del proceso del secado o a qué se refieren ustedes
Mira, lo que pasa es que cuando tenemos una pieza de madera, ahí no se puede empezar a trabajar inmediatamente, tiene que tener justamente el proceso de secado. Puede ser, muchas madereras lo hacen de proceso artificial, pero eso está casi siempre más destinado o pensado para las industrias de construcción. Claro. Sí, para un mueble. En general, exactamente. En general, para la guitarra o los instrumentos, para la construcción de instrumentos, de preferencia casi todos concuerdan en que debe de ser el secado natural. Quiere decir que pues literal, o sea, poco a poco debe la madera por sí sola ir desprendiendo la humedad que tiene y liberarla hacia el ambiente. Cuando nosotros estamos trabajando una madera, lo menos que debería de tener sería el 20% de su humedad. La madera almacenada o el instrumento incluso terminado va a seguir absorbiendo y repeliendo humedad. ¿Qué querría decir? Si yo como constructor fuera lo tontamente irresponsable como para utilizar una madera recién rajada para la construcción, eso implicaría que después de entregar el instrumento, cuando la madera empiece a perder su humedad, lo que va a hacer es rajarse. Entonces, por eso se dice que se tiene que utilizar madera seca. Yo he escuchado de muchas personas que a veces, por apresurar el proceso de la construcción de la guitarra, cuando se las entregan, de pronto algunas partes o se les raja o se les bota, sobre todo el puente, ¿no? Claro. También hay que decir que muchas de las maderas, o sea, hay algunas maderas con un poquito más de tendencia a las rajaduras que otras. Entonces, podría ser que yo aquí construya con una madera, por ejemplo, el cocobolo y el siricote, maderas que son muy bonitas e incluso tienen propiedades acústicas muy buenas, pero que si no tienes, aunque estuvieran secas, si no tienes el cuidado necesario con tu instrumento, podrían llegar a rajarse. Es decir, que una rajadura no necesariamente va a ser porque hayan utilizado madera verde. También podría darse el caso de que en un cambio muy brusco de humedad y temperatura también podría darse esa rajadura. Pues mira, estas que te digo que las tengo almacenadas en las dos partes de arriba. Pues, por ejemplo, tengo para los fondos, tengo, por ejemplo, este es un palo escrito. De esta calidad de palo escrito tengo varios y en realidad están pensadas para hacer guitarras de concierto, ¿no? Muchas veces se consiguen aquí en México o simplemente por ser nacional, mucha gente como que la menosprecia o no, más bien no le han dado el valor que merece. Okay. Sí, o sea, pero por eso mucha gente te dice, ay, no, es que es como de palo escrito nacional y... Sí, porque la asocian que va a ser una guitarra o de estudio o una guitarra de baja calidad y eso lo que pasa es que eso ha sido un círculo vicioso de que yo como guitarrero me encargan algo, digamos, que no vendí tan bien, pues entonces no voy a utilizar obviamente un recurso que venga de otro lado porque me va a salir más caro y entonces, pues, ¿qué utilizo? Pues una madera de acá y como no me la pagaron tan bien, pues el guitarrero dice, pues entonces lo hago rápido ¿no? Y entonces empezó a dar un círculo que el guitarrista asoció esas guitarras construidas con esas maderas y esos procesos las asociaba con baja calidad y entonces cuando querían encargar una de concierto pedían materiales de otros lados, pero en realidad... Sí, pero pues no es porque el material sea malo como tal, es más bien porque a veces tendemos a despreciar. Oye, y justo ahorita que estás mostrando, por ejemplo, yo sabía, digo, aquí nos sacas de la ignorancia, que un poco lo que le llaman la calidad, o al menos hasta el punto donde lo conocí así, era por la calidad de las vetas, ¿no? O sea, de la forma en la que, no solo en la forma en la que está cortada la madera, sino también, pues sí, la forma como tal de la veta. Sí. ¿Eso es cierto? Pues muchas veces, mira, sobre todo, por ejemplo, para la tapa, sí, en cuanto a la de las vetas, sí hay, digamos, parte razón en que los anillos de crecimiento tienen que estar, pues, lo más alineados posible, distribuidos uniformemente, pero más que las vetas, hay algo en la madera en la construcción de instrumentos que le llamamos el corte radial de la madera. Eso tiene que ver más bien con la colocación de los anillos de crecimiento con respecto al corte. Entonces tiene que ver con el corte. Con el corte, porque mira, en cuanto al fondo, lo que tiene que ver más bien es la densidad de la madera. Sobre todo en los fondos se busca una madera que tenga ciertas propiedades acústicas, pero tiene que ver o está intrínsecamente relacionada con la densidad que presenta. Por ejemplo, este palo escrito está casi igual de denso que cualquier rosa de la India. Entonces, o sea, este sonido lo da cualquier madera como el rosa de la India, el rosa de Madagascar, ¿no? ¿Cómo lo hiciste con esto? Aquí nada más la tomo como un poquito más de aquí. Para que suene aquí.
Exactamente. Ah. Entonces, si te das cuenta, es una madera dura, es una madera densa, y para los costados y el fondo buscamos esto. Entonces, si mi madera con la que voy a utilizar los costados y el fondo es así de densa o más, pues no voy a tener ningún problema. Y de lo que decías de las vetas, poquito más con la tapa, porque el otro ya nada más es meramente estético. La figurita que haga el fondo. Por ejemplo, hay tapas de abeto, sobre todo en el abeto lo encontramos, en el que puedes tener la tapa muy, muy limpia, muy, muy, muy bonita, y cuando tú la estás trabajando, a veces aparece un canal de resina que previamente no se había identificado. Eso, ya pero entiendo. Eso es muy raro. La verdad es que también he visto tapas de muy buena calidad que presentan ese canal resinífero, y muchas veces no es posible sacarlo o dejarlo fuera de la plantilla. Entonces, algunas veces los guitarreros deciden utilizarlo y a lo mejor podrían dar más accesible a ese instrumento, ¿no? La mayoría de los guitarreros que trabajamos en México, la mayoría, me atrevería a decir, yo creo que el 90%, utilizamos rosetas o rosetones que ya están prefabricados, es decir, que alguien más que es un marquetero ya hizo como las figuritas, los mosaicos, y ya nos entrega como el elemento suelto. Nada. Como aquí, ¿no? Aquí está como insertada. Ahí está, ¿no? Insertada, que era todo el arillo. Este debe ser uno de los elementos para distinguir al guitarrero. Generalmente es la parte de la cabeza de la guitarra y también la roseta. Como te comentaba, aquí en México, de hecho, lo del diseño de la cabeza ya se está dando un poquito más. La mayoría ya tiene como una firma bien establecida. Su propio diseño de cabeza, ¿no? Pero en cuanto a la marquetería, casi siempre nos hemos visto auxiliados de la gente especialista en esto. Pero esto también, ¿por qué es? Porque como yo lo veo de esta forma, como hay relativamente mucha competencia, si yo me dedicara a también hacer mi propia marquetería, tardaría mucho tiempo en hacerla, tendría que elevar mis precios, y muchas veces el guitarrista no se daría cuenta entre un trabajo u otro, pero tal vez para él no sea importante. Él lo que va a querer es que suene bien o que suene fuerte, ¿no? Entonces la marquetería pues pasaría a segundo plano. Estas dos tapas que nos muestras son de la misma madera. Son de abeto Engelmann, sí. Es un abeto que crece en Canadá y al norte de Estados Unidos. Mira, por ejemplo, esta es una de cedro canadiense, tapa café o pino café también le llamamos. El nombre científico es Thuja plicata. Y hablando, antes de pasar al proceso, pero hablando de las maderas, ¿cuántas maderas se utilizan para una guitarra? Porque tengo entendido que depende de la parte de la guitarra, son diferentes tipos de madera, ¿no? Sí, pues para la tapa ya vimos que puede ser abeto Engelmann o cedro canadiense. Para los costados y el fondo, pues depende del cliente o del guitarrero, lo que utilice. Aquí en México lo más utilizado es palo escrito, nogal, rosa de la India. También se utiliza mucho el ciprés y, entre otras, el cocobolo o siricote. Por ejemplo, para el brazo utilizamos una madera que se llama cedro rojo. Esta es una madera de aquí. También, por ejemplo, yo tengo algunas piezas de cedro de Brasil, también muy bonito, nada más que, por ejemplo, en este caso es una de cedro rojo con la sobrepalma de ciprés, ¿no? Aquí hay otra pieza de brazo, ¿no? Igual de cedro. Esta sobrepalma tiene rosa de la India. Y por acá, igual lo mismo, brazo de cedro con sobrepalma de rosa de la India. Es lo que te decía hace rato, ¿no? Que yo ya tengo, y aquí está la marca. Sí, ya tengo ahí como esa firma, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué otras maderas? Pues ya vimos que el brazo es cedro rojo. Para las partes internas, por ejemplo, aquí, mira, en los abanicos, los abanicos en general se usan los sobrantes de lo que quedó a los alrededores de la tapa. Puede ser justamente del abeto o puede ser igual del cedro canadiense. Y ya de ahí, por ejemplo, en el diapasón, son las piezas de ébano que tengo acá. Sí, eso generalmente es algo que no varía, ¿no? Casi siempre es Casi ébano. siempre, pero también últimamente ya los guitarristas y los guitarreros empezamos a aceptar el uso de otras maderas como el granadillo, el cocobolo, el siricote, el campincerán, entre otras maderas duras. Por ejemplo, en Sudamérica usan guayacán. Lo mismo para el puente. En el puente generalmente, por ejemplo, yo uso generalmente rosa de la India, pero también he utilizado cocobolo, siricote en un par de guitarras. Incluso en mi canal de YouTube hay unos videos donde hago un puente de siricote y donde muestro una guitarra que se hizo con el puente de siricote. Y ya de maderas, digamos, eso para los adornos, le llamamos las delgaditas, los hilos son de una madera que se llama sicomoro, y la madera dura que va protegiendo la orilla de la guitarra, que le llamamos filetes, esa la hago de rosa de la India o de palo escrito
o de maderas más o menos duras como esa. Sí. Ahora vamos a hablar del proceso de cómo se hace una guitarra. Sí, pues bueno, mira, lo voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. Pues como decía hace rato, primero es la selección de los materiales. Por ejemplo, aquí tengo la tapa. Lo que decía hace rato del corte, aquí veo los anillos de crecimiento y el corte radial tiene que ver que los anillos de crecimiento estén bien a 90 grados con respecto a este eje, que no estén sesgados. Probablemente en el video no sea tan evidente. Entonces, estas dos primeras piezas se utilizan para la tapa, ¿cierto? Sí. Las tienes que, ¿qué es? ¿Pegar o qué es? Sí, los tengo que pegar o ensamblar, le decimos. O sea, por ejemplo, si son las dos mitades, se hace algo que se le llama book match o ensamble de libro, porque digamos que las dos piezas venían así juntitas en el árbol y se separan de esta forma. Y entonces lo que hay que cepillar es el canto. Lo que yo tendría que hacer, así a grandes rasgos, sería tomar las dos piezas, ponerla en este que yo le llamamos perro, en inglés es shooting board, y con el canto voy a cepillar más bien el canto con la garlopa o cepillo. De esta manera voy a hacer que las imperfecciones que estaban, ahí va sacando las virutitas, sí, aquí están. Las imperfecciones que tenga las va a ir quitando y va a dejar lo mejor que se pueda la superficie totalmente plana. Entonces ya después yo voy a ir checando que no haya ningún hueco, generalmente contra la luz. Sobre todo yo trabajo, digamos, como hacia la ventana cuando hay luz, o cuando trabajo de noche, pues contra el foco. ¿Por qué? Porque si se llega a ver un huequito, por ejemplo, aquí yo me podría poner la lámpara, vamos a ver si la cámara lo logra captar. Si hubiera algún huequillo de luz, por ejemplo, ahí ya vieron en el centro hay una luz, ¿no? Entonces yo ahí tendría que eliminar esa luz para que ensamble perfecto y tendría que cepillar pues, las zonas donde hace contacto. Luego lo voy a pegar, pondría el pegamento y lo voy a amarrar en realidad con 3 palitos. Lo voy a poner así. Las voy a poner así y con la lía con la que les había mostrado hace rato, la lía de algodón, exactamente, por ejemplo esta, yo la pongo en el suelo y empezaría a amarrar. Obviamente ahí todavía esta tapa no está lista, ¿no? Y pues lo voy a hacer, la verdad, lo más descuidado porque pues, quisiera explicarlo lo más rápido que se pueda, ¿no? Pero en este sentido se amarraría, haría los amarres más o menos en este sentido. Ahorita lo estoy haciendo muy, muy rápido. Esto sería ya después de que ya está bien. De que ya está bien la unión entre ambas partes y ya no hay ningún chipotito o ninguna luz que esté en mi pieza. Ya cuando está perfectamente derechita las dos, ya haría esto otro. A veces le pongo una cuña, pero si mi ensamble lo hice bien, como generalmente me gusta trabajarlo, no necesita nada más que esto, con que la lía esté firme bien y ya quedaría ahí. Después de retirar la lía, se vería algo como que es una pieza de un alumno mío que se llama Jesse, de Estados Unidos, y pues ahí después se trazaría la silueta, se recorta. Yo la hago con una ceguetita, se le llama caladora manual, la venden en cualquier ferretería. O sea, esto es básicamente a mano así de... A mano, exactamente. Uy. Sí. Y después busco la colocación de la roseta o la altura de donde la voy a colocar y, digamos, se incrusta. El canalito se hace con los formones y tengo una manera de cortarla con incluso yo utilizo realmente un bisturí, o sea, con un cortacírculos que me hago de madera y un bisturí, delimito la orilla de la roseta y la resaco con el formón. Ya después, sí, aunque se ve un poquito más rugosa, digamos, ya aquí ya la pulí, más bien cepillé, raspé, lijé y después corté la boca. Después de cortar la boca, trazo los abanicos. Y las piezas que voy a pegar acá en el sistema de abanicos generalmente son sobrantes como de la tapa. Entonces es el sobrante de lo que estaba. Exactamente. Okay. Sí, entonces así es incluso del mismo material. Generalmente sí, aunque por ejemplo, mira, ya ahorita que tengo esta terminada que está de este lado, ahorita incluso vienen
Vienen 3 con la misma roseta, incluso sí. Por ahí hay otra igual. Y aquí lo que quise es combinar, sí es, digamos, el mismo material del abeto, pero aquí utilicé en el lado de los bajos cedro canadiense y también en las barras armónicas. Esto para, digamos, sacar las mejores propiedades del abeto y digamos que tiene una riqueza tímbrica y una buena proyección, agudos cristalinos y claros, pero la calidez del cedro, sobre todo en el lado de los graves, ¿no? Okay. Entonces hasta ahí ya tendría, digamos, la tapa terminada. Después de que termino la tapa, sería lo mismo, escoger una pieza de cedro, lo mismo que tenga los anillos en forma radial. Ahí se ven, de este lado se ven así y de este lado se alcanzan a ver unas líneas que muchas veces no son tan visibles. Vamos a ver si aquí en el lado del tacón. Ah, mira, aquí en el tacón se ve. Aquí están estos son las líneas. El brazo está perfectamente radial en este caso. Sí, sí se ve así derechita, ¿no? Estas ya son del tacón, pero esta sí sigue siendo parte del brazo. Entonces nos regresamos tantito. La pieza del brazo está así cuando está, digamos, rugosa al principio, sin trabajar, así áspera, ¿no? Pero después lo mismo, la voy cepillando con Aquí esta ya la limpié un poquito. Tengo que ver el sentido de la fibra hacia dónde va, porque si no me arranca la fibra. Entonces mira, ahí voy sacando la viruta y tengo una regla especial que se llama, bueno, de orilla derecha, straight edge, y la voy checando contra la luz, lo mismo que esté perfectamente derecha. Si tuviera un chipote, pues lo eliminamos. Por ejemplo, ahí donde no detectó el corte, quiere decir que aquí hay un punto bajo, porque la cuchilla no detecta ahí. Ahí está al revés, ¿no? O sea, ahí está bajo y por acá está muy alto. Acá está alto, exactamente. Entonces, después de terminar el brazo, limpiaría el canto, aunque ahorita todavía está sin limpiar. Limpiaría los 2 cantos, más bien de hecho, y trazo una diagonal. Esa diagonal lo que me va a permitir después es hacer un corte, ese lo prensaría en la orilla del banco, y con el serrote cortaría esa diagonal. Esa pieza me va a quedar suelta y la voy a pegar después de trabajarla en este lado, y eso ya me va a hacer la diagonal de la cabeza. Solo que antes de pegarla, insisto, tendría que cepillarla, y para eso me servirían los cepillos pequeños que tengo, porque como la pieza va a quedar suelta, la pieza que desprendí, no me conviene usar aunque sí se puede, pero me acomodo más con una más pequeña, ¿no? Después de que ya tiene el ensamble el brazo, ahí se le pega una madera que se le llama sobrepalma, y la sobrepalma es esta, nada más que este brazo ya está un poquito más avanzado. La sobrepalma sería esta maderita que se le pegó aquí encima, ¿no? Y que también sirve a manera de adorno. Incluso en este caso, si se dan cuenta, lo que yo hice fue ensamblar 2 cachos de sobrante para que simétricamente me hiciera la figurita que está haciendo aquí. Sí, o sea, se ve aquí, ya hasta que alguien te diga, hasta que alguien te dice, te das cuenta, pero sí, está aquí la línea. Y además, obviamente, pues ya está mucho más avanzado, porque si fuera solo la sobrepalma, se sigue viendo rectangular todo. Después trazo el dibujo, lo corto, igual con la caladora, con la ceguetita que les decía, y lo voy después tallando con los formones y el cuchillo. Ese me permite irle dando la forma con el cuchillo, ¿no? Entre otras cosas, pues se utiliza aquí. Igual el formón lo utilizo más aquí y el cuchillo aquí. Y después lo que hago es con una lija muy finita lo voy puliendo. Después se trabaja, yo lo que hago es trabajo la pieza del tacón de esta forma. El tacón también era una pieza como el brazo, pero corto. Se le va poniendo como en bloquecitos, ¿no? Exactamente. Entonces son los bloquecitos, los pego, la trabajo y ya la pegaría. Por ejemplo, incluso ya está para que reciba su tacón, que sería ¿no? ¿Y se pone el tacón sin trabajar o ya trabajado? Así como está, así tal cual. Okay. Y después lo voy tallando, lo mismo. Y termina así. Estos cortes, como cuando está así rectangular, pegado, hago el corte con el serrote, o sea, hago el corte donde se van a incrustar los aros, y después sigo tallando la parte ya como tal de la figurita del tacón y la parte de acá adentro. Igual utilizo los cepillos pequeños, el formón, por ejemplo, el formón y el cuchillo es para estas partes. Obviamente aquí le pulí un poco con la lija, y por ejemplo cepillar estas partes pues fue con esta, o sea, para que me quedara así planito, y igual lo de acá pues es con Y ya, igual lo de aquí,
con formón y lijas muy finitas, por eso mira, si sientes está así bien pulido ahí, se Sí, siente aquí bien, ya ¿sabes? está. Ujú, sí. Ajá. Sí, a diferencia de aquí tenías una, ¿no? Que todo, bueno, está la madera que no sí, está está trabajada, súper rugosa, pues. exactamente. Cuando yo lo tengo así, incluso aquí se ve, hay un escalafón, es un desnivel. Todavía no lo tengo totalmente al desnivel que se necesita, pero en esta parte tiene que llevar ese escalafón porque aquí se va a incrustar la tapa. Exactamente. Esta tapa y este brazo no son, no es para juntos. exactamente, Sí, no pero algo así sí, iría. porque aquí tiene que quedar, ¿no? Exactamente, así. A la misma altura. Exacto. Cuando ya está así, la acuesto sobre un molde. Sobre el molde que va a recibir a la tapa y al brazo, voy a poner estos costados. Por ejemplo, aquí ya tengo unos doblados de rosa de la India y estos de ciprés. Y nos explicas esto porque yo, si no mal entiendo, la madera que se moja, ¿no? Para poder darle esta forma. Sí. ¿Y cómo se hace? Ajá, mira, para darle forma, como bien dices, lo que necesito es calor y humedad. Entonces mojo la pieza y la voy a calentar con este tubo. En realidad lo prenso así y le voy dando la forma, ¿no? Mira, sí, va mejor aquí. ayúdame, ándale a sujetar Entonces, obviamente esto ya está doblado, pero le voy dando la forma. Sí, la idea es con esto. Los aros sin doblar, por ejemplo, un costado sin trabajar y sin doblar, por ejemplo, vienen así, mira. Lo adelgazo y empiezo a doblar y me va dando la forma. Obviamente necesito una plantilla y la voy checando contra la luz, que igual que cierre todo perfecto. Entonces ya estaba la tapa y el brazo en el molde y se ponen los aros que ya doblé. Entonces ahora con estas maderitas que se ven ahí hasta abajo, se pega la tapa contra el costado. Luego, en esta orilla, igual por el borde, voy a poner igual otras piececitas de madera para que el fondo sea recibido y tenga más superficie para pegarse, porque si no nada más sería esta orillita de 2 milímetros que es el aro. Entonces necesita tener más superficie, se le pone esa maderita y ya se puede poner. Ahora el fondo, en el fondo lo mismo que la tapa, eran 2 mitades que uní por el centro, recorté la plantilla y aquí por ejemplo puse, están marcadas en donde van a ir los refuerzos o las barras transversales. Hay una palabra relativamente popular entre los colegas lauderos, sobre todo como en Paracho, Michoacán, se hacen muchas guitarras o la mayoría de las personas se dedican a construir guitarras. Hay una palabra me parece que es lengua purépecha, que se llama guanocua, que a su vez me parece que significa refuerzo o una cosa como poste, ¿no? Entonces, esta es la guanocua, son las barras que cruzan transversalmente. Muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, las guitarras solo tienen 3 guanocuas. En este caso, este fondo yo le voy a poner 4. Dicho sea de paso, es un fondo de rosa de la India para una guitarra de concierto que estoy terminando. Bueno, entonces cuando ya le puse esas maderitas y el fondo ya tienen las guanocuas y más esta tirita que le llamamos tapajunta, se va a proceder a cerrar. Se pone sobre el molde también el fondo y con la misma lía de algodón con la que hace rato hicimos como que pegábamos una tapa, se amarra todo el fondo. Hay muchas maneras de pegarlo, pero con la lía es muy práctico. Y ya se deja ahí, yo lo dejo de un día para otro y al final ya se saca la guitarra y saldría algo como esto, mira. En la semana de esta guitarra de palo escrito, la trabajé. Aquí todavía no está sí, no está exactamente, porque todavía le dejo un sobrante que después voy a recortar y en lo que te decía hace rato, en las orillitas después vamos a poner los adornitos que son los hilos y los filetes. Cierto. Y una duda, la tapa, el fondo son del mismo tamaño, adelante y atrás. Coincide la plantilla, pero en este caso, o sea, haz de cuenta aquí es porque falta todavía el proceso de... Conviene dejarle ese sobrante. Claro. Después de este proceso, mira, voy a tomar la que estábamos viendo acá hace rato. Más bien aquí es donde te voy a mostrar, mira. Aquí están. Una cosa son las maderitas de los hilitos y otra cosa es la gruesa que va acá, que es el filete. Cierto, ya vi. En el lado de la tapa y hacia el filete, igual va a tener otros adornitos. Entonces esto lo quitas. Sí, con el formón a mano. A mano cuando aprendemos y ya con router ya cuando ya llevas un ratillo, ¿no? Mira, este es igual de un alumno en este caso él ya puso los hilos y ya amarró el filete.
El filete es igual de madera de nogal, igualito que, sus costados, y ese filete tenía pegado un hilito a un lado para que cuando lo raspe quede finito, que es como la guitarra que viste por acá. Eso queda, sí, por Ajá, eso queda esa tiene esto. 3 hilitos, mira, en vez de uno, esta tiene, aquí. Bueno, los de la tapa son 4, que son los que puso primero acá, esos se ponen primero en la tapa. Sí, o sea, van aquí. Y el filete, pero cuando amarro el filete es el que trae estos. Y en este caso tiene 3 hilos en el filete y en este caso tiene 1. Y acá él le puso 4 y yo también 4. Pero la que te enseñé hace rato tenía 2, un blanco y uno negro, la de allá. Y entonces ya después que está así como esa, se le pegaría el diapasón se ranura, se entrasta, se trabaja el puente por separado y se pega. Después de que pegué el puente, como ya entrasté, le voy a dar forma al brazo con esta herramienta. Haz de cuenta que esta herramienta lo que hago es me siento en el suelo, la tomo como entre mis piernas. Ahora no lo voy a hacer, lo voy a hacer al revés. Porque lo va a hacer el alumno, ¿no? Entonces este se raspa así y le voy dando forma. Lo puedo hacer con este que se llama escochebre o con el cuchillo, que le llamamos cuchillo guitarrero. Se popularizó el uso justamente para Michoacán. A veces con formón también ciertas partes que tengo que tallar. Cuando ya tallé el brazo, ya está el diapasón y el puente pegado, ya me dedico nada más a hacer la última lija, que es como en la guitarra del diapasón elevado que vimos hace rato, donde ya estoy puliendo todo para después llevarla al barniz, y puedo barnizar con goma laca, que es el que les enseñé hace rato, que lo diluyo a base de alcohol y lo aplico con muñeca, que en realidad la muñeca es un trapito de algodón, y se llama muñeca porque muñequeas, ¿no? En realidad y si no, pues también lo puedo aplicar con nitrocelulosa, que es un barniz artificial, y se utiliza una compresora. Pero además, el nitrocelulosa deja una capa ligeramente más gruesa de lo que nos deja la goma laca. Es la guitarra que te enseñé que ya está barnizada, esa tiene goma laca, y entonces es un barniz mucho más delgado que se adhiere fácilmente al instrumento y le permite tener mejor vibración, a diferencia de los materiales sintéticos que, aunque también dan buenos resultados, pues generalmente la goma laca es como la que mejor funciona para la proyección del sonido. No tanto así para el cuidado del mismo, porque, por ejemplo, la protección del instrumento en cuanto a la durabilidad o la resistencia a los rayones o al uso mismo, pues los sintéticos como el nitroceluloso y poliuretano van a ser mucho más resistentes que la goma laca. Pero la ventaja de la goma laca es que puedes retocarla, si se puede decir así, o sea, es mucho más fácil darle un retoque encima de ese barniz, dependiendo de las condiciones del instrumento, pero se puede retocar mucho más fácil a cuando tienes uno sintético. Exactamente, porque ahí generalmente lo que se tiene que hacer es, cuando es sintético, generalmente se tiene que quitar todo y volver a aplicar. Sí. Entonces, por ejemplo, en esta es madera de palo escrito con tapa de cedro canadiense, puente de rosa de la India, y esta se está barnizando ahorita con nitrocelulosa. O sea, esta se usa la pistola. ¿No? ¿Cuántas capas se le dan? Esta, por ejemplo, lleva pura, no siquiera lleva laca de barniz, esta apenas es el sellador, porque si te das cuenta tiene el poro todavía abierto, ¿viste? Se ven ahí los huequitos. Sí. Entonces esta se le dieron 4 pasadas creo que la primera fueron 6, se lijó, otras 4 lleva ahorita, se puede volver a lijar, tal vez darle un par más, por ejemplo, para esas 4 o 6 manos, las primeras, le puedes dar entre lapsos de media hora a 45 minutos, porque lo va a rechupar muy rápido. Y la ventaja es que la pistola lo avienta muy, muy rápido. Y lo hace de manera uniforme. Si te das cuenta, incluso, pues ante la cámara, incluso podría parecer que ya está terminado el barniz. Pero, pues, todavía le falta, ¿no? A ojo sí es cierto. Se ven aquí como todavía los huequitos. Ajá. Sí, cierto. Sí, del poro de la madera. Normalmente no deberías verlo. Sí, ahí hay ciertos acabados que claro. Y a mí me gusta, como este va a ser acabado brillante, tengo que tapar todo ese poro para que si no, no me va a dar ese brillo. Si la superficie no está así lo suficientemente uniforme, no me va a dar el brillo. Y entonces el último es la maquinaria. Sí, terminando todo el barniz, por ejemplo, en este caso retiraría esto. Tuve que enmascarar el diapasón para que no se... Sí, para que no entre aquí esta parte no va barnizada, exactamente. Si alguna cosa entró de barniz o si el masking dejó ahí algún residuo del pegamento, pues lo limpio
Ahí sí ya entonces viene la colocación de la maquinaria. Básicamente es hacer el orificio para los tornillitos y colocarla. Después de eso, o a la par de ir haciendo eso, pues voy haciendo las dos cejillas o los dos huesos. El de acá, pues evidentemente pues es más ancho, pero más corto, y tiene las ranuras que van a hacer la separación de las cuerdas. Y el de acá va a dar a grandes rasgos la altura de las cuerdas, de lo que decimos de la acción de las cuerdas. Pero además, pues, ese hueso, pues, a su vez, obviamente, va a transmitir las vibraciones de las cuerdas. La verdad, ha habido mucha ventaja aquí en México de que en Paracho se haya casi, pues, industrializado la producción de las mismas. Pues ya hay una gente que solo hace huesos, alguien que solo entrasta, alguien que solo barniza, una cosa es barnizar y luego pulir la guitarra. Y entonces hay como suboficios, y entonces, pues, ya relativamente fácil consigues los huesos. ¿Por qué? Porque si no, yo tendría que hacer el proceso de cortarlo, limpiarlo, hervirlo, o sea, varias cosas que hasta ni sé, porque ya me lo venden, sí, ya nada más listo para trabajar. Claro. No está delimitado, pero... No, pero lo venden como neutro, ¿no? Así sí, como una barra. Yo tengo por ahí un bloque. Ajá. O sea, voy poniendo las cuerdas a la par que voy trabajando los huesos. Muchas veces tengo un set de cuerdas sencillito, digamos, para ir viendo más o menos que todo funcione bien. Cuando ya más o menos llego a cierto punto, cambio por las cuerdas que va a llevar el instrumento. Te repito, cuando lo voy a enviar, pues trato de dejarlo pensando. A veces me pongo de acuerdo con el guitarrista. Oye, lo usas con una tensión muy alta, muy baja. Me voy poniendo de acuerdo. Si no, muchas veces les mando doble hueso, sobre todo el de acá. Y cuando viven aquí en la Ciudad de México, sin problema, les digo, mira, hasta la guitarra, ven, pruébala, vamos haciendo un ajuste. Entonces, sí. Pero eso ya es con el cliente y dependiendo cada uno. Sí, y las maquinarias, bueno, yo he visto que las venden, o que hay guitarristas que las compran, y supongo que llegan y te dicen, ponme esta maquinaria. Sí, muchas veces yo les doy la opción de las maquinarias que consigo con mis proveedores. Si ellos tuvieran una opción diferente, generalmente lo que hago, le digo, mira, esta es la que yo le iba a poner, toma, y tráeme la otra, porque a veces ponernos de acuerdo en que, no, pero a mí me costó, pues no. Sí, ¿sabes claro. qué? Toma y tráeme la otra. O tú le cambias ya la maquinaria, ¿no? Perfecto, pues entonces, básicamente el proceso, resumiéndolo, es que unos 3 meses quizás. Bueno, eso sería a lo mejor lo que te comentaba, a lo mejor en un proceso de aprendizaje. Pero si ya es un laudero experimentado, y dependiendo la calidad que quisiera lograr, entre 1 mes, mes y medio, 2 meses. Hay gente que la podría hacer en menos, no sabemos cuáles pudieran ser los resultados, pero por lo menos a mí me lleva entre mes y medio y 2 meses hacer una guitarra de principio a fin, con todos los procesos involucrados, ¿no? Sí, y más o menos, ¿qué capacidad tienes tú para hacer, o sea, cuántas guitarras al mismo tiempo? Porque, digo, ahorita también nos has mostrado varios procesos distintos. Sí, justamente porque, por ejemplo, pues estas dos que se fueron haciendo a la par, en lo que ya había procesos o cosas que ya no les podía avanzar, pues empezaba la otra, la de la albura. Pues esta en lo que empezó a barnizar y iba puliendo la de acá, entonces, esta es un caso especial porque como es para mí, es la de tu titulación, les doy la prioridad a los clientes, entonces esta ha tardado quizás, ¿no? Sí, esa la he ido relegando, pero pues está también bastante cerca. Sí, entonces, pero y más o menos, digamos, por ejemplo, ahorita poniendo un caso que ya hay, ¿no? Estás haciendo una guitarra tuya, pero tienes no sé cuántas tendrás haciendo. Haciendo ahorita estas 3 que viste, sin contar esas 3 y la otra tapa que vimos completa con uno de los brazos, el que ya tenía el tacón terminado, esa ya la voy a poner al molde la siguiente semana porque me voy a dedicar bien a terminar estas 2. Más o menos, ¿cuáles son los precios que manejas? Sí, ahorita los precios están entre los 28,000 pesos mexicanos y los 48,000 pesos, dependiendo de los materiales, de los accesorios que se van a poner, el tipo de acabado. O sea, por ejemplo, no cobro igual una que se va a barnizar de goma laca con una que se va a barnizar de nitrocelulosa. Igual hay algunas diferencias en las maquinarias, en los estuches que voy a entregar. Por ejemplo, incluso esta, hace rato les mostré palo escrito, que es de mucha mejor calidad que por ejemplo, igual es un palo escrito de primera, y este es un palo escrito un poquito más modesto. O sea, también los materiales, aunque son buenos,
pues yo Sí. también los estoy adquiriendo a un precio más elevado estos que estos. Sí, la calidad del material Sí, en sí mismo sí, es diferente, ¿no? sí, por ejemplo esta, mira, aunque esta tapa, el corte era perfectamente radial, tenía ciertos pigmentos que luego los guitarristas clásicos somos un poco payasitos y entonces nos Es gusta lo que que yo esté todo mencionaba. limpio, ¿no? Ajá. Y entonces esta, pues bueno, o sea, la guitarra va a estar al final muy bien, pero evidentemente esta no la vendí en los 48,000 como si va a ser la del diapasón elevado, por ejemplo, Ujú. que es diapasón elevado, modelo latí, rosa de la India, materiales extranjeros. La rejilla, ¿no? También es Exactamente, otro. porque ese es mucho más trabajo, ¿no? Claro. Ujú. Una mejor maquinaria, un mejor estuche, entonces por eso son los precios como tan disparados entre uno y otro, pero la verdad es que la calidad del trabajo trato de que sea lo mismo en el sentido de que no voy a dejar pasar ningún error en esta solo por el darla un poquito más accesible. Evidentemente los amigos que nos estén escuchando van a decir, ¿a poco en 28,000 pesos una guitarra? O sea, pues oye, a mí me cuestan en el centro 2,000, 3,000, pues sí, pero son guitarras semi-industrializadas o de fábrica o que hicieron a lo mejor probablemente con maderas que no están secas, entre muchas otras cosas. Las hacen en talleres en donde hubo, no sé, 15 personas involucradas, o sea, no sé, entre Sí. muchas otras cosas del mercado, ¿no? Pues bueno, esto ha sido una gran aventura por este taller. Ya nos ha tomado bastante tiempo, pero ha sido muy fructífero y sobre todo muy interesante conocer un proceso del cual se habla, yo considero poco, como educadora musical, como una persona que estudió 7 años guitarra. Muchas de las cosas que hoy presencié no sabía y no tenía yo absolutamente ni idea de que se podía hacer así. Entonces pueden tomar clases o pueden mandar a hacer una guitarra. Ya saben, su taller está aquí en Ciudad de México y lo pueden conocer a través de sus redes sociales, su trabajo, y contactarle para cualquier cosa que les interese. Esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo a construir instrumentos musicales.